Es una alegría y un privilegio estar nuevamente con los santos hispanos aquí en Minfo. Hoy día muy emocionado, no solo porque me acompaña mi esposa y también mi hija, mis nietos, mi yerno, sino también por lo que cantábamos. El primer himno que cantamos yo lo había oído solo en inglés y me gustó la música. Pero como ha sido traducido, realmente, si es eso lo que expresa en inglés, es maravilloso. El solo recordar esa parte que dice que reconocer mi voz entre los que se burlaban de ti, hermano, y cantar ahora, si fui motivo de dolor. Doy gracias a Dios por la salvación, por mi Redentor, por mi Señor. Cuando decimos que Él es el Señor, decimos que Él es el amo. ¿Usted tiene alguna fobia? ¿Sabe lo que es una fobia? ¿Sí? ¿Verdad? Una fobia dice, el diccionario dice que es un temor exagerado, irracional y obsesivo hacia una persona, una cosa o una situación determinada. Algunas fobias son graciosas, como por ejemplo, tal vez usted ha visto, o usted es, de los que ve un ratoncito y salta sobre la silla con una escoba en la mano para defenderse del ratón. Eso es gracioso, pero recuerdo que yo vivía en Buenos Aires y nos vino a ver un amigo de la familia, nosotros teníamos colmenares y le estaba mostrando la propiedad y él vio de lejos las colmenas y escuchó el zumbido de alguna abeja, donde hay colmenas hay abejas. Escuchó el zumbido de alguna abeja y eso, vio la colmena, escuchó el zumbido y se enrochó entero. Se enrochó entero. No le había pasado nada, solo lo que vio. Obviamente le tenía terror a las abejas. Hay personas que nunca salen de la ciudad porque le tienen temor a los puentes. En Buenos Aires, un señor que me llevaba me dijo que su esposa no había manera de sacarla del lugar donde vivía porque íbamos pasando por un puente, ella les tiene terror a eso. Otros le tienen terror al tráfico, a las alturas, o algunos les tienen temor a lo desconocido, a las polillas, no sé cómo las llaman, pero las ubican, las polillas. Hay una persona que ha sido de mi hogar que le tiene terror a las polillas. Son miedos y que en casos extremos estos miedos modifican las conductas de las personas. Esta niña tiene 20 años, 22 años. Ella es muy compuestita, muy señorita, pero ve una polilla y se transforma. Las fobias modifican las conductas de las personas. Y hay un temor muy extendido, pero este temor es negado, o sea, no admitimos que tenemos ese temor. Y este es el temor al hombre. Nadie admite tener temor ante un semejante, pero ahí está, ahí está. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aplicándonos este texto, podríamos decir que
la libertad con que Cristo nos hizo libres es consecuencia del Evangelio. ¿Amén? Y también, por el contrario, que el yugo de esclavitud lo podemos identificar con la carga de pecado que cada cual llevaba. El Evangelio nos hace libres, pues éramos esclavos, pero ya no lo somos. ¿Amén? Ya no lo somos. ¿Por qué entonces, si esta liberación es definitiva, Pablo nos dice otra vez, y no estáis otra vez sujetos al yugo de servidumbre? ¿Puede ser que algún liberto se comporte como esclavo? Nuestro texto, Gálatas 1:10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo es tenerle a Él por amo y Señor. Y nada puede importarme más en la vida que agradarlo a Él. Él es mi amo. Y esto excluye cualquier otro señorío, cualquier otro amo. Ninguno puede servir a dos señores, lo dijo el Señor. Si un amo distinto a Cristo me insta a obedecerle, este es un amo impostor. No es el amo verdadero. Es impostor. ¿Por qué? Porque no es Cristo. Cristo es mi amo y Señor. Respecto de nuestro texto, hay dos ideas contrarias que enuncia el apóstol. Uno, buscar el favor de los hombres, o en otras palabras, lo que es el temor al hombre. Y dos, buscar el favor de Dios, o lo mismo, tener temor de Dios. Dos cosas que son contrarias. El favor de los hombres, el favor de Dios. El agrado de los hombres, el agrado de Dios. Son contrarios, no van juntos. Vamos a ver primero lo que significa, pero antes vamos a ver dos interpretaciones erróneas aquí. Pablo no está diciendo que él nunca se somete a las costumbres o tradiciones humanas. Aquellos que gustan ver las cosas en blanco y negro afirman que para ser fiel a Dios hay que ser indiferente a los hombres. No importa lo que los hombres hagan, uno va y pasa por arriba nada más. Y van a citar las Escrituras para afirmar su punto, por supuesto. Como si las Escrituras no se pudieran usar al antojo de los perversos corazones. Y aquí, entre paréntesis, de paso, vamos a decir algo. Que nunca, hermanos, nos deslumbren las citas bíblicas. Los escritos de los falsos testigos de Jehová y de otros sectarios pseudo-cristianos abundan en citas bíblicas, pero eso no hace que sus enseñanzas sean correctas. Porque cuando ellos ponen las citas bíblicas, las están citando para traer agua a su molino. No están en el contexto bien interpretadas, no dan la gloria a Cristo, ellos buscan sostener una idea. Hay un libro muy popular en el mundo cristiano, creo, no sé si todavía tendrá popularidad, pero bueno, gracias a Dios me olvidé del nombre, para no hacerle propaganda. Pero es un libro que cuando yo estaba a cargo, recuerdo en una iglesia del departamento de educación de la iglesia, de repente llegó este libro. Y a mí me resultó extraño porque nadie me lo había mostrado antes, yo no lo había leído, no conocía al autor tampoco, pero uno de los argumentos que me dieron, oye, este tiene más de 1000 citas bíblicas. Y al revisarlo, hermano, ¿usted ubica lo que es una paráfrasis? Bueno, habían paráfrasis de las paráfrasis. Imagínense lo que era eso. O sea, decía lo que el autor quería decir finalmente. Entonces, que no nos deslumbren con citas bíblicas, porque también debemos recordar
que el padre de mentira, quien está detrás de todo engaño, de toda obra engañosa, tuvo la insolencia de citarle al mismo Señor las Escrituras. Pablo no es indiferente a las costumbres. Él ejercitaba tacto, que es hijo del sentido común, y le lleva a decir en 1 Corintios 9:19 y los versículos siguientes, pero ahí dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Hendriksen, el comentarista, nos dice aquí que el tacto no es un vicio, sino más bien una virtud cuando va acompañado de la honestidad y la verdad. En tanto estas costumbres no pretendan ser necesarias o indispensables para la salvación, Pablo no tenía reparos en observar algunas costumbres en esta etapa de transición del judaísmo al cristianismo. Así, por ejemplo, le vemos circuncidando a Timoteo en Hechos 16, versículo 3, haciendo voto en Cencrea en Hechos 18, versículo 18, y purificándose a la usanza judaica y pagando los votos de quienes le acompañaban en Hechos 21, 24. Todas estas eran costumbres, tradiciones del judaísmo, pero nunca él las presentó ni se las impusieron como necesarias para la salvación. Por lo tanto, él no tenía problema con eso, era indiferente. De aquí aprendemos a ser flexibles, pero siempre dentro de los límites que nos impone el Evangelio. Jamás nuestra flexibilidad puede ignorar o invalidar las Escrituras. Tampoco significan estas palabras que Pablo antes él tratara de agradar a los hombres, porque él era uno de los que tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eso lo dice en Romanos 10:2. Y en Filipenses 3 nos dice que él aventajaba en esto a los demás. Todo lo que hizo, lo hizo él para agradar a Dios. Estaba equivocado, pero él quería agradar a Dios. Él no estaba dispuesto a estar agradando a los hombres a expensas de Dios. Su religiosidad, aunque equivocada en el camino, era sincera. Estaba ciego a los propósitos divinos, pero él trataba de agradar a Dios. Lo que él dice en Gálatas 1:10 es que si pretende ser un siervo de Cristo y estuviera tratando de agradar a los hombres, su pretensión sería falsa, pues no se puede servir a dos señores. Lo dijo Cristo en Mateo 6:24. Hubo una canción popular en Chile en los 80 que en su estribillo decía, nunca quedas mal con nadie. Y repetía esto, nunca quedas mal con nadie. Bueno, esto es cierto del adulador y es cierto del hipócrita, pero nunca será cierto de un siervo de Cristo. Resumamos entonces lo dicho hasta ahora. Pablo no era un hombre inflexible cuando de costumbres y tradiciones se tratara. Él podía ceder con el propósito de ganar a alguien a la causa del Evangelio, siempre y cuando ese ceder no contradiga principios vitales del Evangelio. Tampoco era alguien predispuesto a agradar a todo el mundo. Él nunca tuvo como prioridad en su vida complacer a los hombres. Bien, puede graficar la conducta apostólica y modelar nuestra conducta un aforismo de Rupertus Meldenius. Este fue un teólogo y educador luterano del siglo XVI. Y lo han escuchado ustedes esto, aparece en muchos libros por ahí, pero no con su nombre, no con el nombre del autor. Dice, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, caridad. O más actual, amor. Veamos ahora las dos ideas opuestas. Ya nos deshacimos de las dos interpretaciones erróneas, que Pablo era inflexible o que Pablo antes sí que él buscaba el favor de los hombres. No, ninguna de esas dos cosas es correcta. Pero vamos a ver ahora las dos ideas que presenta el apóstol y vamos a comenzar por la idea de agradar a los hombres.
3 veces en este versículo se repite este concepto. 2 veces como pregunta retórica y la tercera como una afirmación condicional. Pues dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay algo extendido hoy día, si hay algo que en todos lados se ve, es el deseo de agradar a todo el mundo. La búsqueda de la armonía y de la paz parece ser el santo grial en esferas evangélicas. Por ello, hipotecan la fe una vez dada a los santos para enseñar lo que suena agradable a los oídos, sin importar si ello es contrario a la palabra de Dios o a lo que creyeron y fueron enseñados, estos mismos que hoy día callan para no incomodar. Para ello toman la palabra de Dios otra vez, para acallar sus conciencias dormidas. Y dicen, por ejemplo, ya lo dice Pablo en Romanos 15:2, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Es cierto, lo dice Pablo, pero ellos entienden bueno con lo que no incomoda al oyente. Eso es bueno. Entonces, cada uno debe buscar no incomodar. O en Romanos 12:18, donde dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de estar en paz con todos los hombres. Y así ellos justifican su impío obrar. Obrar impío decimos porque, ¿cómo llamar, hermanos, a quienes sabiéndolo no enseñan que todos los hombres son depravados por naturaleza? ¿Por qué no condenan el libre albedrío y la supuesta justicia de los hombres? ¿Por qué se abstienen de enseñar que obtenemos la gracia de Dios solo por la libre misericordia de Dios y solamente por causa de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque esta enseñanza no obtiene la aprobación de los hombres. Los hombres quieren tener algo que ver en su salvación. Quieren tener algo que aportar. Y cuando tú le dices, no, tú no aportas nada, solo tu pecado. Tu salvación depende total y completamente de Cristo. A muchos no les gusta eso. No. Y alguien me dijo una vez, ¿me va a decir que toda mi vida, todo lo que yo he hecho, nada de eso sirve? Sí, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Porque solo Cristo salva. Yo no soy, ni usted, ni nadie aporta ni lo más mínimo en su salvación. Esta enseñanza no agrada a los hombres. Años atrás yo iba a enseñar sobre el libro de Romanos. Entonces, como siempre, uno busca material, se informa y consulta con otros pastores amigos en este caso, y le pedí a un pastor amigo que si me podía facilitar sus grabaciones de cuando él enseñó Romanos. Él me dijo, ¿cómo no? Claro que sí. Le dije, tú enseñaste todo Romano, ¿verdad? Sí, me dijo, enseñé todo. Y se quedó pensando un rato. Me dijo, la verdad que no. No enseñé todo Romanos. Me dijo, mira, tengo todo hasta Romanos 8:28. Y después seguí con Romanos 12. Y dije, ¿pero por qué? Hermano, no estamos hablando aquí de un neófito. Estamos hablando de un pastor preparado o un misionero. Alguien que es sostenido desde acá. Un americano. Sostenido allá en Chile. Hizo eso. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, quizás, me dice, lo que pasa es que esos capítulos son muy controversiales. Y yo no quiero inquietar a la iglesia. ¿Te das cuenta? Así es como congregaciones enteras viven plácidamente un evangelio diluido. Peor aún, porque la dilución del evangelio lleva a la permisibilidad. Y perdón por la palabra tan larga. Pero si tú
no estás enseñando todo el consejo de Dios, ¿qué pasa? Hay áreas que quedan ahí en oscuridad. ¿Y para qué darle ventaja a Satanás, verdad? Quien no quiso inquietar a la iglesia con sana doctrina, tampoco va a tener el valor de inquietar a quienes tienen un andar de cuidado y carnal. Van a cuidar sus palabras, van a ser ambiguos y escurridizos como ranas en el lodazal. Y así nacen las herejías. Y según nos dice la confesión, las sinagogas de Satanás. En un lugar que antes se predicó el Evangelio, hoy día aparentemente se predica. Pero si no le anuncias todo el consejo de Dios, no hay Evangelio ahí. Dice Lutero respecto de esto: no predicamos para obtener la alabanza de los hombres o el favor de los príncipes. Y note que Lutero dependía de los príncipes. Su vida, su cabeza fue salvada por un príncipe. Y él dice, no dependemos de ellos. Predicamos solamente para tener el favor de Dios, cuya gracia y misericordia proclamamos. Todo el que enseña una doctrina contraria a la nuestra o diferente a la nuestra, digamos sin temor que es un enviado del diablo. Así se expresaba Lutero. El Evangelio de la gracia de Dios en Cristo quita el deseo de complacer al hombre, dota al hombre de valentía. Lo que fue dicho a los jueces de Israel en Deuteronomio 1:17 nos los dice a cada uno de los creyentes. No tendréis temor de nadie. Proverbios 29:25 nos dice por qué. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Dios le recuerda a Israel y a nosotros sus prerrogativas en Isaías 51:12. Él dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer al Señor es estar sobrecogidos por Él, asombrados por su paciencia, abrumados por su amor, admirados por su santidad y gloria, atraídos por su bondad y confiados por su poder. Eso es tener temor del Señor, y eso no deja lugar a nada más. Esto nos lleva a la adoración. En cambio, el temor al hombre quita tus ojos de Dios y los pone en la criatura. Se maravilla con la criatura, la admira, le atrae su supuesta grandeza y le sirve. Quien esto hace, cambia la gloria de Dios por el culto a la criatura. Y Romanos 1:21 y los versículos siguientes de Romanos 1 nos dice a dónde va a parar eso. Cambiar la gloria del Dios incorruptible por la gloria de las criaturas que perecen. El temor del hombre te lleva a mentir cuando afirmas haber hecho algo que no realizaste. El temor del hombre te lleva a aparentar que todo está bien. Le preguntaba en cierta oportunidad a un muchacho más o menos de mi edad, yo era más joven, ¿cómo estás? Y su respuesta era siempre la misma, súper bien. Y él no estaba bien. Lo lleva a mentir, a ocultar. El temor del hombre te lleva a ocultar tu pecado y no lo confiesas porque temes las consecuencias. El temor del hombre te lleva a disimular, a ocultar, a tergiversar, a racionalizar lo que sabes que está mal. El temor del hombre pondrá lazo, dice Proverbios. Ese lazo te impedirá hablar con la verdad. El lazo del temor te dejará mudo para no confrontar la maldad, porque tendrás temor de las reacciones si de seres queridos se trata.
Cuando nuestros hijos son pequeños, es fácil la corrección. Pero cuando ellos ya crecen, cuando tienen 15, 20 años, y tienes que llamarle la atención, lo piensas 2 veces. O no te has encontrado con eso, no quiero que se enoje conmigo. Y a veces hay que tener actos de disciplina que rompen tu corazón. Sí, cuando tienes temor al hombre, no lo vas a querer hacer. Y vas a preferir estar bien con tu hijo, pero te olvidas que con eso deshonras a tu Dios. Ese temor te hará buscar la aprobación a toda costa y va a perpetuar tu condición de inseguridad. El temor, hermanos, es una deidad caprichosa. Nunca vas a saber cómo aquietarla. Dice Tim Keller que quien esto hace da a la aprobación humana los derechos y el poder sobre su corazón que solo Dios debe tener. Significa que estarás tan devastado por la pérdida de esta aprobación como si te sintieras criticado o condenado por Dios. ¿Te das cuenta del cambio? Ya no te importa lo que Dios dice, ahora te importa lo que otro ser semejante a ti piense de ti. El temor del hombre te va a llevar al pecado. Fue ese temor el que llevó a Abraham a mentir al decir sobre su esposa, es mi hermana. El mismo temor hizo que Isaac mienta de la misma manera a los hombres de Gerar. Lo puedes ver ahí en Génesis 20 y en Génesis 26. Fue el temor el que llevó a Sansón a rendirse ante los ruegos de Dalila en Jueces 16. ¿Por qué? Porque él tuvo temor de perder sus favores. Y perdió mucho más que eso. Perdió su poder, su honra, su efectividad, sus ojos, sus prioridades, su testimonio, su libertad. Perdió su vida. Fue el temor el que llevó a Pedro a negar a su maestro y señor. No conozco a ese hombre. El temor al hombre. Es el temor el que te lleva a servir al ojo. Hermanos, el temor del hombre es un amo impostor. No hay nada ni nadie en el cielo y en la tierra que pueda reemplazar el temor de Dios. Isaías, capítulo 8, versículo 13, debe remecer nuestras conciencias y guiar nuestro actuar. Allí dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Repudiemos a este amo impostor y resolvamos solo servir a Cristo. Servir a Cristo es proclamar su evangelio y vivirlo. Eso es servir a Cristo. Eso es lo que lleva a Pablo a escribir con osadía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y le lleva a decirle a los filipenses en 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Ciertamente habrá quienes se opongan, pero ¿qué importancia tiene? Mientras podamos contemplar el rostro de nuestro Padre en la faz de Jesucristo, que no nos importe si el infierno se levanta en protesta. Estando bien con Dios, decía mi bisabuela, que está en la presencia del Señor. Estando bien con Dios, hijo, los santos son inquilinos. Digamos con David en el Salmo 27, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Confiaba en él? No, él confiaba en Dios. No le temía al hombre.
David y Pablo, y con ellos cualquier creyente puede afirmar lo mismo si reposa en él la certeza del versículo 1 de este Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto nos lleva a la otra idea que expresa el apóstol aquí en Gálatas 1:10. Él pone en paralelo el servir a Cristo con buscar agradar a Dios. Son lo mismo. Esta es la canción de la vida de Pablo y el motor de su servicio, ser agradable a Dios. Él así lo dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Serle agradables. Pablo estaba sobrecogido por la santidad de Dios, asombrado por su poder, admirado por su bondad, atraído por su grandeza, abrumado por su gracia. ¿Sabe una de las cosas que a mí muchas veces me emociona pensar? Y digo, ¿cómo Dios es su paciencia conmigo? Tantas veces fallo. Sin embargo, jamás he escuchado de él, hoy no te voy a oír, hoy no te voy a escuchar, hoy no te voy a perdonar. No, Él es fiel, Él es fiel. Sin duda, el apóstol Pablo recordaba constantemente las Escrituras. En sus diversas epístolas podemos encontrar citas directas de la ley, de los salmos y de los profetas. Basta un breve repaso por los primeros capítulos de Romanos para darse cuenta de esto. Pablo tenía las Escrituras. Él debe haber recordado, por ejemplo, Miqueas 7, 18 y 19, donde dice el profeta, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué digo que Pablo recordaba este pasaje? Porque este pasaje de Miqueas contiene parte del Evangelio, así como puedes encontrar en las Escrituras hebreas otros pasajes que hablan de diversos aspectos de la obra redentora y del Redentor. Siendo esto así, no nos extraña que lo único que Pablo buscó el resto de su vida fue agradar a Dios, pero ahora conforme a ciencia. Recuerde que él, antes de conocer al Señor, él buscaba agradar a Dios, pero estaba profundamente equivocado. Él siguió en esa santa búsqueda, pero ahora conforme a ciencia, porque había algo que lo guiaba, que era el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Ya no eran sus propias ideas, ni su religiosidad, ni la tradición de sus padres lo que guiaba su vida, sino que lo que ahora guiaba su vida, llenaba su mente y satisfacía su alma hambrienta, era la palabra de Dios. Pablo estaba seguro del amor y la aprobación de Dios. Por contraste, los gálatas estaban comenzando el camino de confiar en su desempeño. Pero ambos conceptos son distantes entre sí y se alejan uno del otro más y más. O confío en Dios o confío en mi desempeño. O me aferro a Dios o me aferro a mi desempeño. Ambos a la vez no son posibles. Debe penetrar en nuestras mentes y corazones la idea de que Dios está complacido con nosotros en Cristo. Porque cuando Él nos ve, ve a Cristo en nosotros.
Eso hará que queramos agradarle, que queramos obedecerle. No para sentirnos bien con nosotros mismos o para que nos salve, sino porque estamos agradecidos a Dios porque Él ya nos ha salvado y porque nos ama con amor indecible. Eso es un siervo de Cristo. Y si tenemos la certeza que Dios nos aprueba, ¿tendrá importancia la aprobación del hombre? Hermanos, buscar agradar a Dios debe ser la meta de nuestro andar. Y esto es contrario a la búsqueda de la aprobación de los hombres. Juan 5:44 nos ilustra esto, lo mismo que el texto de Juan 12:37 al 43. Busque Juan 12:37 al 43 mientras le leo Juan 5:44. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y en Juan 12, note algunas cosas aquí. Juan 12, versículos 37 al 43, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí nos queda claro que buscar agradar a Dios es buscar la gloria de Dios y que esto se opone a buscar el agrado o la gloria de los hombres. También resulta claro algo no menos peligroso y es la relación que existe entre buscar la gloria de los hombres y la incredulidad. Ambos textos de Juan afirman lo mismo. ¿Y acaso, hermanos, no es verdad que cualquier pecado que cometemos va acompañado de incredulidad? Por ejemplo, ¿por qué nos quedamos con lo que no nos pertenece? Porque dudamos. Porque no creemos que Dios hará provisión a nuestras necesidades. ¿Por qué nos ponemos ansiosos? Porque no creemos que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué buscamos nuestra gloria? Porque no creemos que Dios nos exaltará. ¿Por qué codiciamos, envidiamos y deseamos? Porque no creemos en la bondad de Dios. ¿Por qué no pedimos perdón? Porque no creemos en el juicio de Dios. Y así podríamos seguir y seguir. De todo lo dicho, podemos concluir que la razón de vivir del hombre es la gloria de Dios. Queremos, buscamos y exaltamos su gloria. El Catecismo Menor de Westminster dice en su primera pregunta y respuesta, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Buscar el favor de los hombres, tratar siempre de agradarles o complacerles y tener eso como norma de vida, nos revela que quien así lo hace no conoce a Dios. Por lo tanto, lo que lo domina es el temor del hombre. El temor del hombre es su amo y no puede ni quiere agradar a Dios. Si eres creyente y no estás buscando la gloria de Dios, arrepiéntete ahora y sacúdete el yugo del impostor. Recuerda Gálatas 5:1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese yugo no es el yugo del Señor. Las demandas de ese amo impostor
no te liberan, antes te esclavizan más y más. Ese yugo foráneo te quita la alegría de servir y el gozo del compañerismo cristiano. Ese yugo te sumerge en la incredulidad, te impide creer, te impide crecer y te impide madurar. Y debes reconocer quién eres. Liberto por la sangre de Cristo, no esclavo del pecado. Por lo que te ruego, en el nombre de Cristo, sacúdete ese yugo de esclavitud que está sobre ti. ¿Cómo? Con arrepentimiento. Antes bien, nos dice el autor de Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero si no eres creyente, no puedes sacudirte nada. Lo único que puedes hacer es implorar la misericordia de Dios sobre tu vida. Pídele que llene tu alma de arrepentimiento y fe. Y con el hálito de vida que Dios te da, vuélvete a Él. Y como el niño que encuentra refugio, alimento y abrigo en los brazos de su madre, acude ahora a Cristo. Y Él con sus brazos llenos de ternura y compasión te recibirá, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo lo he hecho. ¿Y sabes qué? Nunca más tendrás temor, en tanto tengas a Jesucristo como tu Señor. Se cumplirá entonces la palabra del Señor en ti. Tus angustiadores, nunca más para siempre los veréis. Éxodo 13. Nunca más para siempre. Aquellos que te esclavizaron, nunca más los veréis. Solo debes mirar al Calvario. Mira a Cristo y sé salvo. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por recordarnos que tú eres nuestro amo y Señor. Qué bendición para nosotros, tu pueblo, haber sido tomados por ti. Un amo tan bondadoso, tan lleno de amor, tan dulce, tan misericordioso, al cual podemos ir aún en nuestros peores momentos y en nuestras debilidades extremas. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Señor. Ayúdanos a reconocer aquellos amos impostores que buscan imponerse en nuestras vidas para quitarnos el gozo del servicio, el gozo del compañerismo cristiano. Señor, ayúdanos a reconocer estas instancias pecaminosas en nuestras vidas y a volvernos a ti cada día, para que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia para con los míseros pecadores. Y te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.